Este mes vamos a estar hablando de la fe y en ese sentido tenemos que empezar por lo más básico, por aprender qué es la fe, qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a la fe. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de aquellas cosas que uno está esperando, es la convicción de lo que no se ve. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que uno espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que aún no vemos. Cuando podemos entender esto, podemos empezar a ver tres preguntas que surgen de estos mismos versículos. Es decir, ¿en dónde estás poniendo tu fe? ¿Qué estás haciendo con esa fe? La palabra de Dios dice de que Dios nos dio una medida de fe a cada uno de nosotros. Pero entendiendo esto, cabe la pregunta de decir, ¿dónde estás poniendo tu fe? ¿Qué estás esperando? ¿En quién estás esperando? Uno podría decir, pastor, yo estoy esperando sanidad en mi cuerpo. Bien. ¿Y en qué está esperando? No, en que los resultados del médico me salgan bien y que el medicamento que el doctor me recetó haga efecto. Otro podría decir, pastor, yo estoy esperando un trabajo. Bien, estás esperando un trabajo. ¿Y en qué estás esperando? No, estoy esperando de que me llamen porque mandé varios currículums, tengo un amigo que está en una empresa y podría presentar mi currículum allí. O sencillamente estoy esperando de que el país cobre un rumbo mejor y puedan venir mejores inversiones y se abran nuevas empresas y de esa manera poder conseguir un trabajo. Y uno coloca su esperanza, su espera en distintas manos, ¿sí? Esa fe lo pone en distintas manos y muchas veces somos defraudados. ¿Cuántas veces hemos visto que cantidades de currículos terminan en la basura? ¿Cuántas veces hemos visto que los resultados médicos no son los que estamos esperando? Y cabe esa pregunta, ¿en dónde estás poniendo tu fe? ¿En qué estás esperando? Y en base a esa pregunta podemos tomar algunos tips que voy a pasar a enumerar a través de toda la prédica. Y que, si ustedes quieren, pueden empezar a tomar nota de ellos. Aquellos que estudian la palabra de Dios y que dicen, bueno, el pastor, yo quiero aprovechar este mes donde vamos a estar hablando de la fe para hacer que mi fe sea efectiva, pastor. Para no colocar mi fe en cosas que pueden fallar, en personas que me pueden dañar, en personas que me van a mentir, en personas que me van a fallar, sino que pueda ponerla a la fe donde tiene que ser, en el Señor. ¿Amén? Muy bien, quisiera entonces que veamos lo primero. Debemos poner nuestra fe en Dios. Hay que sencillamente saber de que nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Debemos poner nuestra fe en Dios. ¿Por qué? Porque primeramente ese nivel de fe es un nivel de fe muy básico, donde muchas personas saben y conocen de Dios. Dicen, bueno, debe ser que existe un Dios. Algunos hasta dicen, bueno, ser agnósticos, ¿sí? Y dicen, bueno, si existe un Dios, no lo sé si existe, puede ser que me hable o no, puede ser que esté muy lejos y no quiera saber de nosotros. Alguien nos creó, pero en realidad no está conectado con nosotros. Entonces, tenemos que entender de que esas personas creen
en que Dios existe, pero no le creen a Dios, no creen en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, estas personas están en un nivel de fe muy pequeño, muy básico, donde en realidad creen que Dios, que hay un Dios, pero que está muy lejos de ellos. Nosotros, los que estamos en los caminos del Señor, creemos de que Dios es nuestro Padre. ¿Amén? Y sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y ahí empezamos a entender de que Dios sí quiere tener una relación con nosotros. Él dice: hey, pedime, buscame, llámame. Él está dispuesto a que si tú le pides, Él te dará. Que si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Que si tú lo llamas, ¿sí?, Él abrirá sus puertas a ti. Amén. Entonces, Dios quiere acercarse a nosotros y es a través de la fe que lo podemos ver y entender. Miren lo que dice la palabra de Dios justamente con el tema de pedir. Dice así en Juan 14:13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Señor Jesús está diciéndole: oiga, sí, pedirle a mi papá en mi nombre. Y eso va a suceder porque eso glorifica a Dios. El mismo Señor dice: yo lo voy a hacer para glorificar al Señor. Entonces tú tienes que pedirle a Dios. No pidas al hombre, ¿sí? No estés buscando las soluciones en el hombre, busca tu solución en Dios. Sí, yo admito y digo, sí, es verdad. Uno quiere un trabajo, tendrá que buscar su trabajo. Amén, gloria a Dios. Pero uno tiene que buscar primeramente en Dios. ¿Qué trabajo? Uno dice: bueno, Señor, yo necesito salud. Bueno, evidentemente tiene que ir al médico. Pero primeramente tenemos que ir al Padre y decirle: Señor, vengo a pedirte. Y tú dijiste que si te pedimos, tú nos darás. Amén. Creer lo que dice la palabra de Dios, creerle a Jesús que les dice: pidan a mi Padre y yo voy a hacer. Pero no solamente dice eso el Señor. Dice también en Mateo 21, versículo 22: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. No basta con pedirle en oración a Dios, sino que tiene que ser creyendo. Tenemos que pedirle a Dios, pero no solamente pedirle, sino creer que lo vamos a recibir. En esos dos versículos vemos la aplicación de la fe, ¿sí? Vemos que es la certeza de lo que se espera, ¿sí?, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros no pedimos nada, ¿qué vamos a recibir? Nada. ¿Qué vamos a esperar que nos den? Si no hemos pedido, no recibiremos nada. Pero no solamente eso, sino que si pedimos, ¿tenemos la certeza de recibir? ¿Tenemos la convicción de que eso va a llegar a nuestras vidas? ¿Tenemos la fe aplicada? Porque saben que muchas personas se quedan en ese pequeño nivel de fe y pasan su vida pidiéndole a Dios, ¿sí?, y no creyéndole en que Dios va a traer una solución a sus vidas, en que Dios va a traer saciedad a ese problema que están teniendo. Cuando vemos también que el Señor nos habla de algo que es esencial, y es que debemos hablar en fe. En muchas ocasiones veo personas que vienen y que nos comentan y nos dicen: pastor, ustedes saben que estamos orando por tal o cual situación, pero se concentran más en la problemática, en lo mal que lo están pasando, que
en lo que Dios puede hacer en sus vidas. No sé si le ha pasado. Personas que parecen estar muy concentradas en su problema y ustedes, ajenos un poco a esa situación, piensan y dicen, ¿no se está ahogando en un vaso con agua? ¿Sí? O sea, ¿no será que en realidad él está tan cercano al problema que lo ve enorme? ¿No será que en realidad debería de hablar en fe? Mire lo que dice la palabra de Dios en Marcos 11, versículo 22. Dice así: respondió Jesús y les dijo, tened fe en Dios. ¿En quién hay que tener fe? En Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os, ¿qué cosa? Vendrá. Aquí vemos en esta serie de versículos la combinación de las tres cosas que hemos visto. ¿Sí? Lo número uno, lo primero que dice la palabra de Dios es tened fe en Dios. Ahí en el versículo 22. Tenemos que tener fe en Dios. Lo segundo que dice, ¿sí?, es que declaremos, que le digamos al monte que se mueva. Ese monte de deudas, de problemas, de enfermedades, de situaciones que queremos cambiar en nuestras vidas. Tenemos que declarar sobre ello. Tenemos que decirle, deudas vas a ser pagada en el nombre de Jesús. Enfermedad, en las llagas de Cristo fuiste curada. Pero tenemos que declararlo. ¿Sí? La palabra tiene poder. El Señor por su palabra creó todo lo que existe. Entonces cuando nosotros declaramos en fe, podemos ver y accionar en esa fe y podemos también tener en cuenta lo que sigue diciendo en el versículo 24, ¿sí? Porque todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amados, cuando vemos las combinaciones de estas tres cosas, podemos entender que no solamente hay que creer en Dios como número uno, sino que también tenemos que empezar a pedirle a Dios, ¿sí? Y tenemos que declarar. Tenemos que declarar. En muchas ocasiones nosotros como cristianos nos ponemos y de rodillas delante de Dios y le empezamos al Señor a contar todas nuestras necesidades. Y su misma palabra dice que Dios tiene conocimiento de lo que nosotros necesitamos. Él lo sabe. No hace falta que le hagamos un resumen de todo lo que nos sucede. Él ya lo sabe, Él ya lo vio. Acá la palabra de Dios no dice, párate frente al monte, ora y el monte se va a ir. No, te dice que lo declares, que lo hables. En muchas ocasiones nosotros pensamos y decimos, bueno, que me ore el pastor, porque ¿será que él tiene más fe? No, todos tenemos la misma medida de fe. El tema es que no todos la desarrollamos, en que no todos tenemos el mismo desarrollo en esa fe. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, un pequeño ejercicio de fe, ¿sí? Imagínese usted de que una persona fallece aquí en la misma iglesia. Y nosotros, desde acá arriba, le digo, vamos a orar para el que el Señor lo levante de nuevo. ¿Cuántos creen que Dios lo puede levantar? A ver, levante su mano. Amén, gloria a Dios, son muchos. Perfecto, muy bien. Ahora, solamente de los que levantaron la mano, ¿sí? Yo les digo, si esa persona que falleció allí les tocara decir, bueno, no oren ustedes, voy a orar yo como pastor.
¿Cuántos creen que esa persona se va a levantar de vuelta? A ver, sus manos. Ya son un poquito menos, no me tienen tanta fe. Ahora, aquellos que levantaron su mano de nuevo, si yo le dijera, uno de ustedes tiene que orar para que él se levante, ¿cuántos de ustedes dirían, yo, pastor? Ya son menos. Pero ¿vieron? Resulta ser que cuando, bueno, si la iglesia está orando, bueno, todos tenemos fe. Bueno, si el pastor está orando, y bien, tenemos fe. Tal vez un poquito menos, tenemos fe. Ahora, si el que tengo que orar soy yo, ay, mamita, mirá si no se levanta. Después, ¿con qué cara vuelvo a la iglesia? ¿Ah? Y eso es lo que nos sucede. Muchas veces el miedo se apodera de nosotros y nos quita la fe. Y no nos animamos a declararla. Y esto es muy normal. Nos sucede muchísimo en muchas ocasiones. A los adolescentes, a los niños, en el colegio, no sean que se enteren, no voy a declarar que soy el cristiano, me van a decir el pastorcito los 5 años del secundario. O en el trabajo. No, es que si yo les digo que no, que me saquen del grupo de WhatsApp porque esas cochinadas que suben ahí, no. Si yo les pongo versículos en vez de algún chiste verde de los que se mandan, no sé. No, se van a enterar. Ay, que vos vas a la iglesia, me van a decir. Miedo al declararlo. Entonces, definitivamente tenemos que perder ese miedo, porque si no nuestra fe queda así, queda chiquita, diciendo, bueno, sí, pastor, yo creo en Dios, oro al Señor, le pido al Señor, pero ¿sabes qué? Como que no lo declaro tanto, como que tengo mis dudas a la hora de accionar. No debemos decirle a Dios cuántos problemas tenemos, qué grandes son, si no tenemos que decirle a los problemas qué grande Dios tenemos. ¿Amén? Ese es el asunto. Ahora, algunas personas se quedan también en esa circunstancia, se quedan allí atrapados de, bueno, no lo quiero decir, que en realidad tengo miedo de declarar estas cuestiones, de dar el paso de fe. Tengo ese miedo, pero lo cierto es que sin llegar a ese paso, no podemos dar el paso siguiente. Imagínese usted cuál es el paso siguiente. Y ya me imagino para dónde vamos. Ya sabe usted más o menos. El punto número 4 tiene que ver justamente con que debemos obrar en fe. Muchas veces nos quedamos solamente en palabras. Solamente en palabras. Y nos pasa muchas veces cuando estamos allí sentados o cuando estamos parados alabando al Señor. Úsame, Señor. Bueno, dice el Señor, predícale al vecino. Ay, no, Señor, con ese no me hablo. Te seguiría donde quieras, Señor. Perfecto, no hay problema. En Uganda te necesitan. Ay, no, Señor. Queda lejos. Hay mosquito, hace calor allá. Y nos quedamos en palabras, en hermosas y lindas palabras que en realidad lo declaramos, decimos, sí, Señor, creo en ti, vengo a la iglesia. ¿Sí? Estoy contigo, estoy aquí con mis hermanos, declaro mi fe, pero a la hora de accionar, a la hora de obrar, nos quedamos ahí en las palabras nomás. Muchas veces cuando nos ofenden, sí, pastor, porque es importante el perdón, sí, porque el Señor me ha perdonado muchísimo. ¿Cuánto le has perdonado a los demás? No, bueno, si va esa persona yo no quiero ir. No, si ministra tal otro, no, yo no me llevo. No, porque si no me dan tal lugar,
es que no es tanto. Y quedamos con el, bueno, en algún momento perdonaré, en algún momento haré. ¿Cuántos sueños se quedan en solo palabras? Diciendo, sí, pastor, yo tengo un plan, estaría buenísimo que salgamos a visitar a las cárceles y no sé qué y no sé cuánto, y a la hora de accionar, no, es que la gente no vino, y es que hace frío, y es que no conseguí los permisos, y es que el auto no sé qué. Nos quedamos solo en palabras. La palabra de Dios dice en Santiago 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amados, no podemos quedarnos solamente en las obras. No nos podemos quedar solamente en las palabras, debemos pasar a la acción. En muchas ocasiones decimos, pastor, yo no oro y me esfuerzo y estoy, pero no, las cosas que les pido al Señor no llegan. Esa bendición que estoy esperando no llega, pastor. Y yo digo, ¿estás obrando en fe? ¿Estás obrando en fe? Ese trabajo que estás anhelando, ¿estás enviando los currículums? ¿Estás levantándote a las 6 de la mañana orando? ¿Estás haciendo algo en fe? Ese ministerio que querés levantar, ¿estás planificándolo? ¿Estás proyectándolo? ¿Estás diciendo, pastor, sí, mire, lo quiero hacer así, tengo estos hermanos? ¿Estás trabajando? ¿Estás obrando en fe? ¿Estás moviendo? ¿Estás haciendo algo para ello? Porque si no, va a quedar todo en palabras y tu fe no puede quedar solamente allí. Y no solamente así. Les quiero dar un ejemplo más. Este sábado empezamos el curso de matrimonios, Café para Enamorados. Lo han visto en las publicidades y todo lo demás. Pero imagínense de esto, un esposo que siente en su corazón amor por su esposa, que incluso le dice a su esposa que la ama, pero que no actúa de manera amorosa, que no es capaz de sacrificar su tiempo para atenderla, de sacrificar su ocio, de sacrificar ciertas cosas en pos de su esposa, de sacrificar su carácter. Muchas veces las cosas que le pedimos al Señor no vienen porque no estamos dispuestos a recibirlo. El pastor Víctor nos hablaba del peso de la bendición, ¿sí? Y en muchas ocasiones no estamos actuando en fe, no estamos obrando como deberíamos de hacerlo. Al igual que dice ahí la palabra, si algún hermano está pasando necesidad y uno no se acerca, no le brinda, no le cubre, ¿tiene fe? ¿Esa fe le salvará? Hace la pregunta. ¿Sabes qué? Tu fe necesita obras. Tu fe necesita obras. De lo contrario no se ejercita, de lo contrario no es efectiva. ¿Estás visitando a alguien? ¿Compartís la palabra de Dios con alguien? ¿Estás obrando en fe? Porque de esa manera, todo lo que tú le pidas al Señor, si tienes una fe fuerte,
Si tú le crees al Señor y lo declaras y actúas en pos de esto, Dios va a obrar. Pero tú tienes que hacer tu esfuerzo. Si los músicos me acompañan, quisiera ir terminando. Ustedes saben que una de las cosas que más me han tocado en este tiempo es ver cómo mi fe es afectada. Al pasar el tiempo, uno empieza a decir, bueno, ¿qué tanto de mi fe yo estoy aplicando? ¿De verdad estoy obrando en fe o en la carne? ¿De verdad las cosas yo estoy haciéndolas porque las creo o por inercia? Y yo creo que esas preguntas deberíamos de tenerlas en cuenta para nosotros. Decir, ¿cuánta fe estás poniendo en el Señor? ¿Estás creyendo más en que Dios te llamó o en el hombre? ¿Estás creyendo más en la realidad o en lo que Dios te dice? ¿En dónde has puesto tu fe? Si me acompañan, pónganse de pie. Quisiera orar. Porque durante este mes quisiera que este consejo que Dios puso allí, en boca de Jesús, en Marcos 9:23, sea algo vivo para nosotros y algo que esté grabado en nuestro corazón. La palabra de Dios dice, y Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es, ¿qué cosa? Posible. Si lo puedes creer, todo es posible. Pero solamente si lo puedes creer.